José Manuel, antes que nada, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, lo más bien, Rulo, aquí estamos en vísperas de un 1 de mayo, en el que además a nosotros, sobre todo los Frente Amplistas, nos hubiera gustado tener una campaña que en este momento el Frente Amplio se introdujo de la recolección de firmas por un referéndum contra la LUC. El momento de pandemia es muy complejo, nos tenemos que cuidar mucho. En Nueva Albesia, de hecho, tenemos 100 y pico de casos. Entonces vamos a estar mañana en algunas mesitas, pero simplemente de a dos personas, con mucho tapaboca y medidas de protección, pero bueno, cuidándonos al máximo posible. Está bien, está bueno. Eh, ¿Viste cuando la gente festeja Halloween? Que está bien, yo creo que está bien, yo no sé quién para decir. Y bueno, a mí el primero de mayo me da como cosa, porque miro la película, la vamos a pasar mañana también, de esa película, de esos mártires de verdad, y me da no sé qué, me da como un asado como corresponde, porque ya es como una tradición, ¿vio? Pero yo qué sé, un esfuerzo tan grande que hizo esta gente para lograr que el obrero fuera lo que soy, que pelea por sus cosas, se defiende por sus cosas, pero me da cosa festejar. Entonces, me pongo la película, pero esto me pasó hace 20 años, desde que pongo la película, ¿no? Desde que pongo la Sí, película. no, pero hay una cosa, Rulo, con esto que vos decís, que se da en otra fecha. Y viste que a veces uno en la buena intención de ver que es un día feriado, tiene esa tentación siempre de decir feliz día, y a veces a uno incluso lo corrigen, y a mí no me gusta corregir a la gente en eso, porque creo que todo el mundo lo dice con buena intención. Por ejemplo, con el 8 de Totalmente, marzo, totalmente. por ejemplo, que te dicen feliz día de la mujer, y hay gente que te dice, pero no es un día para festejar, pero el que te lo dice, no lo dice con mala intención, te lo dice Totalmente. reivindicando una fecha que todos Como reconocemos el 8 de muy marzo, importante. una fecha tan Claro, importante para la mujer, ¿no? Pero bueno, totalmente, totalmente. este, está bueno, pero es un día que importantísimo en el ser humano esto de esta fecha del Día del Trabajador, 1 de mayo. José Manuel, obviamente, perdón, este, la consulta, estuviste ahí, no sé cómo me hubiese gustado estar allí en la última sesión de de la Junta Departamental, de la Casa de toda la gente coloniense, y bueno, hubo unos entredichos. ¿Nos puedes contar qué pasó por allí? ¿A qué se debió todo este nerviosismo? ¿Cómo podrá terminar esto? Y ahí vamos charlando, José Manuel. Gracias por aceptar la invitación. Sí, Rulo, cómo no, con mucho gusto, me encanta más intercambiar, sobre todo el funcionamiento, además de la Junta, que en este momento tan complejo para el país muchas veces pasa hasta desapercibida, porque todos tenemos preocupaciones relacionadas con la vida y con la salud de nuestros amigos, nuestros vecinos y nuestros compatriotas. Esta semana, el día miércoles, estaba prevista la sesión ordinaria de la Junta Departamental, que además está sesionando de forma muy limitada por algunas razones que nosotros hemos cuestionado, pero digamos, por una cuestión que no podemos ignorar, que es este tema de la pandemia y de que todos tenemos que protegernos mucho. Es decir, nosotros no podemos estar reclamándole a la gente que se quede en su casa y estar sesionando todos los días, digamos, una cuestión que todos tenemos que considerar. Entonces, este miércoles teníamos sesión con dos puntos básicamente. Uno era una modificación del reglamento interno para permitir que las comisiones asesoras funcionen a través de medios alternativos virtuales, como puede ser el Zoom, por ejemplo, que Como esto. tantas ventajas nos ha dado. Y la otra, que fue el tema más polémico, que estuvo bueno y que era bueno discutirlo, que era una propuesta que había venido por parte del Ejecutivo, es decir, una propuesta del Intendente, de imponer sanciones económicas, o sea, multas, a los comercios o establecimientos que violen disposiciones sanitarias dictadas para evitar la propagación del COVID-19. En ese contexto, Rulo, cuando ese proyecto llegó, que no llegó hace mucho tiempo, porque fue una cosa de este mes, nosotros, y en mi caso, como Frente Amplista, que tiene siempre una mirada constructiva de las cosas, porque creo que es la forma de colaborar aún desde el rol de oposición, nosotros hacemos este razonamiento. Llega un proyecto
que puede estar mal o puede estar bien, pero que nosotros sabemos que con los votos del Partido Nacional sale, porque en los gobiernos departamentales el partido del intendente tiene mayoría automática en la Junta Departamental. Frente a ese contexto, uno puede decir, me opongo absolutamente, pero se asegura de que el proyecto salga tal cual, o propone algunas modificaciones o aditivos o agregados, que es lo que hacemos nosotros, para que ese proyecto sea, si fuera malo en nuestro caso, menos nocivo para todos los colonienses, es decir, un aporte y un intercambio que sea provechoso para los ciudadanos. Entonces nosotros en esta discusión, sobre todo los quienes integramos la Comisión de Legislación, ahí me acompañan la escribana Claudia Luzardo y Tatiana Aristegui de Colonia, trabajamos en agregarle a este proyecto de las multas dos cosas que para nosotros eran muy importantes. Una, establecer un destino a lo recaudado para evitar de pronto sospechas que establecían que la Intendencia quisiera recaudar con esto. Entonces establecimos un artículo que dijera que lo recaudado la Intendencia solamente puede invertirlo en atacar las consecuencias de la pandemia, por ejemplo en gasto social o... una olla popular. Por ejemplo. O en más canastas, por ejemplo. Exactamente. Y la otra, ese por un lado, y la otra era que nosotros queríamos, como este proyecto era difícil de reglamentar porque requiere un poco de urgencia, reglamentar significa, uno en realidad cuando establece multas debería establecer, si tu comercio tiene 4 metros cuadrados, la multa es tanto, si tiene 10 metros cuadrados es tanto, porque son distintas circunstancias y por lo tanto distintas posibilidades de sanción. Como eso era difícil de hacer frente a la urgencia, dijimos, establezcamos un artículo que obliga a la Intendencia a aplicar frente a cada incumplimiento algo que se llama el principio de progresividad de las multas. Es decir, que tenga la obligación de analizar frente a cada caso y de ser coherentes a la hora de imponer una sanción. Se llama además en el derecho rulo concordancia entre la falta cometida y el monto de la sanción. Por ejemplo, para ser más claro, yo tengo un comercio en Nueva Helvecia y vos, Rulo, tenés un comercio también en Nueva Helvecia pegado al mío, igual, el mismo comercio de las mismas características. Si yo incumplo la norma y vos incumplís la misma norma, mi multa tiene que ser igual que la tuya, porque son iguales situaciones e iguales características. Entonces agregamos un artículo para asegurar eso. Armamos ese paquete, fue nuestra mejor propuesta como Frente Amplistas. El Partido Nacional en la Comisión de Legislación, en un gesto que nosotros entendemos republicano, siempre tenemos muy buen diálogo en esa comisión, nos llevó esas modificaciones y se agregaron. Así fue a la sesión. Claro, nosotros también sabemos, Rulo, que nosotros en la Comisión de Legislación proponemos, pero después cada uno lleva estas propuestas a el seno de sus partidos, en nuestro caso a la bancada del frente, y esto se debate, a ver qué piensa la mayoría, y si la mayoría está de acuerdo, vamos para adelante, y bueno, y si la mayoría no está de acuerdo, no vamos para adelante. Fuimos a una reunión de bancada, lo discutimos mucho, un intercambio interesante, y en la gran mayoría todos entendimos que este proyecto tenía buenas intenciones, es decir, nosotros creemos que hay que aplicar mucho rigor sobre quienes nos exponen a la propagación del virus, porque se nos va la vida. En nuestro caso tenemos un edil, Hermanacho Banchero, que falleció a causa del COVID, así que lo vivimos más que de cerca, pero entendíamos que de pronto se le podían hacer algunos agregados. Es importante además, Rulo, que en eso de la comisión yo olvidé decir, que también establecimos la posibilidad de sancionar a los inmuebles para el caso de las fiestas clandestinas. Nosotros tenemos ciudades en las cuales los brotes mayores han surgido en fiestas privadas, sí, y había que establecer la posibilidad de que se los pueda multar. Eso se dio y también fue agregado. Llegamos a la sesión. El Frente Amplio tomó una postura que era: defendamos el espíritu y el proyecto de esto y propongamos una modificación nueva. Esa modificación nueva era que la mayoría entendía que había que agregar
antes de la multa una intimación previa. Es decir, que la intendencia, antes de multarte, te observara, por ejemplo. José Manuel, así vamos ayudando. Y la fiesta se hacía igual, porque a mí lo que más me preocupa son las fiestas. El almacén, vos sabés que está ahí, que vende papa, vende aceite, vende... Acá la problemática grande que existe en el mundo, y lo traemos a nuestro paisito y lo traemos a nuestro departamento, son muchas aglomeraciones en fiestas. Cuando la intendencia en ese proyecto intimaba, ¿se cortaba la fiesta o daba la pauta que podía seguir? Bueno, en realidad, Rulo, está muy bueno esto porque es parte de dentro de la propuesta nuestra lo más discutible. Porque nosotros, ¿qué hicimos? Cuando llegamos a esa determinación, se lo propusimos al Partido Nacional con Ariel Beltrán, que es nuestro coordinador. Y muy bien, el Partido Nacional vino y nos dijo que ellos no estaban de acuerdo, no compartían la intimación previa, porque decían que, por ejemplo, en el caso de una fiesta, sí, a eso decíamos, claro, nosotros decíamos, en nuestra propuesta nos hacíamos el siguiente panorama. Hay una fiesta, se le intima. Si no disuelve la fiesta, la multa. Ahora, lo que legítimamente, en una cuestión muy discutible, ahí intercambiábamos, era que la fiesta ya estaba hecha. Digamos, el daño... Ya está cumpliendo, ya está incumpliendo. Ya se había provocado. Entonces, nosotros decidimos, era un momento, había que votarlo, ya había empezado la sesión, decidimos que íbamos a apoyar en líneas generales la idea, pero que bueno, que cuando llegara ese momento nosotros íbamos a mantener nuestra postura, y eso llevaba a que en el momento no votáramos a favor, pero iba a ser parte de una argumentación consensuada. El problema, que no se dio estrictamente en eso, porque yo incluso pude argumentar esta posición, fue que la Junta que sesionó en los jardines del Bastión del Carmen lo hace bajo un estricto protocolo sanitario. José Manuel, un cachito para atrás que se me va a pasar. Sí, dale. Porque se me va a pasar. Pasa que las preguntas mías son muy de pajuato, ¿viste? Muy de Juan y María. ¿Qué ganaba? A ver, ¿qué ganaba esa gente? Los que votaron de que había que intimar o cobrar multa. ¿Cuál era la diferencia si ya tenían claro que la plata tenía su destino? ¿Cuál era? ¿Qué hay a favor para decir, no, vamos a intimar primero? ¿Cuál es? Que no me cerró desde ayer, desde anteayer no me cierra. ¿Cuál es el motivo? Porque uno lo ve como decir, es contra nada más, porque no le veo sentido. ¿Por qué te iba a intimar? No estás cumpliendo con tu deber. Pero bueno, ahora sí, José Manuel, no me quería quedar con eso. Veremos. No, Rulo, está muy bien además, porque ¿qué pasa? Este intercambio, Rulo, y el intercambio que se puede dar en la Junta sobre ese tema, en el que podemos tener posiciones distintas, es lo mejor que le puede pasar a la Junta y a la democracia, porque después la gente, en definitiva, más o menos, en base a su entender, resuelve. De hecho, por ejemplo, yo, en mi caso, que puedo ser y he sido muy crítico a veces con la política que el gobierno departamental y el intendente Moreira tiene frente a la acción social, no significa que no tenga que estar a favor de multar a quienes incumplen. Son cosas distintas. Perfecto. Uno puede al mismo tiempo decir, este gobierno departamental no invierte lo que nosotros quisiéramos en acción social, es insuficiente, hay que arreglar esto, no nos gusta, no es nuestro partido, pero apoyamos aplicar multas y sanciones a quienes incumplen. Ahora, sigo porque es parte de todo el contexto. La sesión empezó con este estricto protocolo, un protocolo que se negocia con las autoridades del Ministerio de Salud Pública, y la Junta Departamental tiene un reglamento interno, que a uno le puede gustar o no. Digamos, yo incluso que trabajé en el periodo pasado en una comisión con el compañero que ahora ya no es edil, Dani Almada del Frente, y integrante del Partido Nacional, que reformamos el reglamento. Yo creo que tiene disposiciones que no son buenas, pero es el reglamento vigente, es el que está aprobado. Es decir, frente a las leyes y a las normas, uno puede estar a favor o en contra, pero si son, hay que cumplirlas.
El reglamento, por ejemplo, tiene disposiciones como la moción de suficientemente debatido, es decir, se arranca a debatir un tema, se anotan 30 personas para hablar, pero si alguien al segundo orador dice suficientemente debatido y se vota, se elimina la lista de oradores. Digamos, en un gesto que a nosotros no nos parece bien, pero son cuestiones a resolver que están vigentes. O sea, eso es lo que está presente en este momento. ¿Qué pasa? Como el límite además de tiempo es muy acotado, porque la sesión de la Junta no puede extenderse en teoría más de 2 horas, la presión aumenta de todo el mundo, porque siempre uno está viendo cómo saca lo mejor frente a ese contexto. Ahí fue, Rulo, porque yo no lo voy a obviar naturalmente, que se dieron estos hechos sobre los que se está hablando en este momento, que a mí me duele mucho, porque en realidad a mí me encantaría estar discutiendo con el Partido Nacional, contigo, con la gente, sobre los temas del departamento, sobre el tema de las multas, en el cual trabajamos mucho, propusimos mucho. Yo creo que le dimos un ejemplo a la Junta de lo que es la democracia, del aportar, de la oposición aportando. Pero bueno, la sesión empezó a levantar temperatura porque de alguna manera, antes de llegar al orden, a los puntos del orden del día, el edil Márquez solicitó la palabra en más de una oportunidad. En más de una oportunidad se le concedió, y en un momento el presidente entendió que ya había que empezar a leer el orden del día, y por lo tanto termina ese periodo en el cual se pide la palabra. ¿Eso lo decide el presidente? ¿Lo decide el presidente? Sí, porque está reglamentado, en realidad. Bien. Es decir, la sesión empieza, se leen los asuntos previos. Los asuntos previos son esos proyectos que los ediles mandamos. Por ejemplo, yo digo, la OCE no arregla los caños, que se mande al directorio de OCE, otro pide luces no sé dónde. Eso se lee, terminan los asuntos previos, se pasa a una ocasión que se llama fuera de asuntos previos. Ahí es donde se hacen planteos generales. Por ejemplo, el edil Arena solicita una sesión en homenaje a no sé quién. Se vota. Asuntos de ese tipo. Eso se discutió, hubo varios asuntos previos, fuera de asuntos previos, y ahí el presidente dijo, se empieza a leer el orden del día. A ese momento, Rulo, yo quiero decirlo, se llega ya con las presiones elevadas y un poco de nerviosismo, porque el Partido Nacional, en una actitud que yo no voy a calificar en principio porque me parece extraña, porque más allá de que yo tengo grandes discrepancias, me parece rara y quisiera escuchar las explicaciones de ellos y de mi coordinador, que es Ariel Beltrán, a quien le tengo plena confianza. Y es que cuando se solicitaron reiteraciones de pedidos de informe, los integrantes del Partido Nacional no la votaron. Reiteración de pedidos de informe, Rulo, es lo siguiente: los ediles de la oposición tenemos derecho a solicitar pedidos de informes al intendente. Si en un plazo el intendente no los contesta, la Constitución establece una herramienta que es reiterar el pedido de informe. Es decir, la Junta Departamental hace una reiteración de pedido de informe y lo vuelve a enviar. Yo lo que tengo, te digo, José, lo que yo escuché, lo que me dijo el señor Basanta, que no lo votaron, palabra más, palabra menos, porque no se había podido estudiar a fondo y querían, estaba colgado en la red ahí, y quería algo así que pasara mayo, por esta problemática que hay de la pandemia. Eso es lo que dijo el señor Basanta en el mismo lugar que está vos ahora. Después no sé. No, claro, yo lo que digo es, está esa herramienta constitucional que en realidad no es discutible, digamos, simplemente la tradición es que ante la reiteración de un pedido de informe se reitera, pero en ese momento confuso en el que no se votó favorablemente, algo que en principio uno piensa que siempre se vota favorablemente, ya quedaron los ánimos un poco distorsionados. Empezó el orden del día, y ahí empezó la discusión del tema. Pero estos hechos, sobre los cuales se dice que fueron violentos y hubo momentos polémicos y de fuertes intercambios que existieron, yo no lo niego y hay una cantidad de ediles que no lo negamos, se dieron justo en ese momento.
entre que terminaban los asuntos previos y empezaba el orden del día, porque cuando empieza a leerse el orden del día, el micrófono se apaga, el micrófono de hablar de los ediles. Entonces el edil Márquez se dirige a hablar al micrófono donde hablan los ediles, el presidente le dice, no puede hablar, señor edil, no tiene derecho de hablar, porque no tiene derecho reglamentario. ¿Eso es reglamentario? En realidad, hay una cosa que es importante, y la sesión está grabada en audio, entonces los momentos quedan bien establecidos para poder determinarlo. Yo lo que digo es, si el presidente de la Junta, que es el edil Alejandro Fioroni, sí, a mí me dice, a José Manuel Arena le dice, usted no tiene derecho a hablar, yo, José Manuel Arena, capaz que me recaliento por dentro, pero yo no digo nada. No digo nada porque es el presidente de la Junta. Es el presidente de una institución democrática que representa a todos los partidos políticos, y después encontraré, siempre hay un mecanismo para reclamar las cosas. O se va a la Comisión de Asuntos Internos, o se hace, si es muy grave, la denuncia en la justicia, porque también hay lugares para establecerlo, pero nunca intento imponer a través de mi voz o de mis movimientos algo que no pude imponer de otra manera. Entonces el presidente dice, no se puede hablar, y ahí fue que se dio el momento más, que podríamos decir, más duro y más fuerte de la sesión. Yo estaba atrás, bastante atrás, no pude ver, lo único que se veía de allí es que en un momento el edil Márquez se acerca a la mesa, se acerca también el muchacho de la amplificación, se ve que hay un intercambio, pero las que sí vieron todo fueron las funcionarias de la Junta, porque estaban en un costado ahí directamente. Y algo que yo ayer hablaba con Pedro, que estuvo por aquí, que la violencia no es pegar, la violencia es hablar mal también, la violencia es gritar. Y en estos momentos difíciles que se viven, que se viene a paso agigantado mejorando, la mujer tiene que ser súper respetada, súper, como mamá. Entonces, uno dirá, pero Rulo, no, porque esto hay que dejarlo claro con gente que estuvo, yo no puedo, yo la reacción la repudio total, pero acá tengo una verdad, que José Manuel Arena se muerde para adentro y se va, cuando le dicen no puede hablar. Y el señor Márquez no. Eso es lo que ha dejado, ha sido a nivel nacional. Eso es la preocupación que le queda a la gente, porque es nuestra casa. Vos sos mi gobernante, acá no se trata de si yo te voté o no te voté. Además, Rulo, por ejemplo, imagínate que vos integrás una organización social, cualquiera, y tiene un presidente. Si vos vas a una reunión ordinaria y el presidente por alguna razón te dice te retirás, yo me retiro. Te podés recalentar, te puede parecer algo horrible, de pronto es la violación de un derecho, de pronto es injusto, pero hay mecanismos en el plano institucional, porque lo que es interesante acá, Rulo, es separar los temas. Una cosa es nuestra percepción del funcionamiento de la Junta, de lo crítico que somos muchas veces con la forma en la que el Partido Nacional encara o encabeza estos temas, de cómo a veces se nos restringen los derechos. Yo lo he vivido también, muchas veces, de cómo se establece el suficientemente debatido que repudiamos siempre. Y otra cosa muy distinta es querer imponer a través de un medio que quizás es tan violento como ese, lo que no se puede imponer a través de los votos. Porque con ese criterio, porque el problema, Rulo, es justificar la violencia. Porque justificar la violencia es decir que el hombre mató a la mujer porque la sopa estaba fría. Eso es justificar la violencia. Entonces, cuando hay violencia, no hay nada que discutir en el plano de las razones. Después se verá qué fue lo que pasó, qué es lo que dice el edil Márquez. Yo simplemente quiero decir, y lo digo con el mayor respeto que tengo por los integrantes de mi partido y por los integrantes de los demás partidos, que
nosotros incluso sacamos una declaración conjunta, Rulo, vos la habrás leído, con la cantidad de diles. Y ver a eso ahora, sí, sí. Bueno. En los cuales, así como repudiamos la violencia diariamente que se ejerce en otras tiendas, no podemos dejar de repudiar la violencia que se ejerce en fila frente amplista. Y más, y creo que le hacen un poco más de hincapié porque es, entre comillas, a una dama. Creo que... Totalmente, pero además hay algo que vos decís, Rulo, y que no se aplica en este caso, pero que se aplica mucho en la política. Hace muchos años, hace 10, 15, 20 años, la política se vivía de otra manera y quizá las cosas se resolvían a los gritos, a los empujones, a los insultos. Esa etapa ya se acabó, por suerte. Entonces, yo ya no puedo ir a una reunión en el cual se puede imponer a través de la voz, en el cual se puede insultar a una persona que piensa distinto haciéndole algún adjetivo, de decirle o de agraviarlo por pensar diferente. Eso también forma parte de violencia política, que a veces es de género o a veces no, pero que forman parte de prácticas que tenemos que repudiar, vengan de donde vengan, siempre. Lo que se aprobó, hubieron dos, creo que se llegó a aprobar, que una era el tema, bueno, que están haciendo las reuniones por Zoom, y la otra era el costo de la multa. De la multa. Para cobrar cierta cantidad había que tener el apoyo del frente, y si no, lo sacaron. ¿Así fue? Sí, porque el proyecto original, ese que yo decía, que mandó el intendente, tenía un valor de multa máximo de 70 unidades reajustables. La unidad reajustable está un poco más de 1.000 pesos, 1.300 pesos. El Partido Nacional propuso elevar el valor de las multas. De hecho, en la comisión, por eso nosotros hicimos un informe en minoría, quería llevarlas hasta 1.000 unidades reajustables. Como que se significara una cuestión que permitía disuadir, es decir, evitar que se incumpliera. No, porque uno dice, le van a poner una multa de 1.000.000 de pesos, lo piensa dos veces. Lo que pasa es que la ley orgánica municipal, la 9.515, que es la que rige el funcionamiento de los gobiernos departamentales, establece que las multas mayores a 210 unidades reajustables requieren una mayoría especial calificada de 2/3. Y como el frente no estaba, porque ya nos habíamos retirado, y yo digo que nos retiramos de sala producto de este grado de tensión que se había conformado, y en el cual en nuestro caso, en el mío propio y en el Ana Clara Salaverry, que era mi compañía socialista que estaba también, nosotros no queríamos aportar para aumentar ese grado de tensión. En un momento el coordinador de bancada se nos acerca y dice, bueno, pensamos en retirarnos producto de todo esta confusión que había, y decidimos retirarnos. Entonces, cuando eso se votó, después de que incluso yo mismo había argumentado, nosotros ya no estábamos en sala, entonces votaron el valor de las multas, el máximo que se puede con una mayoría absoluta, que es 209 unidades reajustables, creo, o algo así. Sí, así fue. Y el tema de los... salió también el tema de las reuniones por Zoom, de las comisiones. Las reuniones cuando eso se votó, nosotros ya no habíamos ido porque fue después, pero también se votó, y de hecho nosotros participamos en la redacción de ese proyecto, que permite, que en principio es un borrador del presidente de la Junta, y que permite que las comisiones asesoras, que están integradas por todos los partidos políticos y que tienen muchos temas a tratar, fundamentalmente en este tiempo de pandemia, puedan funcionar a través de esta herramienta. Porque yo pienso que el Zoom, o que cualquier herramienta virtual, no puede verse nunca como una herramienta de coartar la libertad de expresión, sino todo lo contrario. Digamos, claro, por favor. Se reúne el G20 por Zoom, el Fondo Monetario Internacional por Zoom, los juzgados, algunos funcionan por Zoom, y la Junta Departamental, ¿por qué no puede funcionar? ¿Se puede resolver? El Mercosur, José Manuel. Claro, totalmente. El Mercosur bueno, está. Entonces todo eso está. José Manuel, en esta situación, ¿alguien está legislado tomar alguna medida contra algún edil que esté al frente de esto que ocurrió?
En realidad, hay una cosa que es importante, Rulo, y que está bien conversarlo, porque nosotros los Frente Amplistas tenemos una actitud y un principio, y es que los problemas que se dan en la interna no los trasladamos para afuera. El problema que se da en este caso es que es una situación que se da en el plano de lo público, en un ámbito institucional, y por eso es que trasciende, y por eso es que nosotros tenemos derecho a emitir nuestra opinión. Claro. A nosotros no nos gusta dar o hacer afirmaciones o conceptos apresurados. No queremos tampoco condenar algo que en todo caso ahora aparentemente, por lo que escuchamos, hubo una denuncia en la justicia. Hay una denuncia en la justicia. Bueno, se va a ventilar por esa vía, que es la que nos va a dar garantías a todos. Y eventualmente son temas que tienen que procesarse en la interna. Pero yo reitero que a nosotros no nos gusta hacer comentarios apresurados sobre este tema, lo que no significa que no forme parte de una discusión de cara al futuro, que seguramente exceda este hecho particular y que englobe un poco el funcionamiento de los partidos políticos, el nuestro sobre todo, y cómo este tema de la violencia en todos los ámbitos se empieza a regular. El Frente Amplio aprobó, Rulo, hace muy poco tiempo, un protocolo de violencia política, de género, que está muy bueno. Es uno de los pocos países de América Latina porque es una cuestión muy compleja, pero que nosotros tenemos que ser protagonistas de eso y también tenemos que ser ejemplo, porque no podemos reclamar serenidad y respeto en los demás si no tenemos entre nosotros mismos. Esto marca un poco, porque Voz Populi se habla de que el Frente tiene una grieta. Hay que ver que hoy faltaron 3 personas firmar esa nota, y son 3, ojalá que no me equivoque, Pablo Rosselli, Pedro Lizagoyen y Eber Márquez no firmaron esa nota. Otros hablaron, si no me equivoco, Ledil Martínez, de que a veces en la discusión lo tilda como de moreidistas en esa interna, ¿Cómo está eso, José Manuel? Sí, Rulo, también eso está muy bueno porque ha formado parte de una discusión que se ha dado no solamente en este periodo, sino en otros periodos. Como todo el mundo sabe, el Frente Amplio es una fuerza política integrada por personas y sectores provenientes de muy diversas extracciones, que nos unimos hace muchos años bajo un conjunto de principios y valores compartidos que permitieron al impulso del general Sereni y de otros tantos dirigentes, compañeros y compañeras, que no solo llegáramos al gobierno, sino que durante 15 años incluso gobernáramos el Uruguay. Eso fue posible porque aún teniendo diferencias ideológicas muy profundas, entendimos que el horizonte estaba mucho más allá de eso y que era posible construir un proyecto de unidad que fuera mucho mejor para todos los uruguayos. Entonces, enmarcado en eso, siempre que dentro del frente exista un marco de respeto, no solo a las mayorías dentro del frente, digamos a quienes conforman las mayorías, sino al que piensa distinto, al que da una opinión diferente a la mía y se la respeta, va a haber un funcionamiento que va a ser el histórico del frente. Ahora, cuando la discusión se transforma y el que piensa distinto pasa a ser alguien con un adjetivo extra, es decir, si pensás distinto sos bueno o malo, o si pensás diferente sos un traidor o no, o sos blanco o negro, esas cuestiones derriban esos principios y valores compartidos y hacen inviable una construcción colectiva que naturalmente beneficia a los partidos políticos de fuera del frente, y por eso es que nosotros decimos la división interna al único que perjudica es a nosotros mismos. Por eso el Frente Amplio no tiene divisiones profundas de funcionamiento, pero sí existen grandes diferencias adentro de la bancada de ediles. Esas diferencias, que siempre han existido, creo yo, hay una forma de surcirlas
y es si uno lo hace con esos principios que yo ahora te decía, que es respetando a las mayorías, estableciendo esa posibilidad siempre de que haya gente que no piense igual, de que pueda decirlo libremente, además, porque en el frente hay disciplina partidaria para votar, pero no para opinar. Cada uno es libre de pensar y de opinar y de dirigirse a sus representados, pero no, en mi caso, personalmente, incluso que pertenezco a la lista y al sector que es el más votado y que ha sido el más votado en el departamento de Colonia, no permitimos más, porque personalmente yo lo permití en algún momento, quizás era muy ingenuo o recién iniciado, no permitimos que se nos tilde de traidores o de moreristas, cuando simplemente lo que pretendemos es, desde nuestro rol opositor, hacer algo que mejore la vida y el bienestar de nuestros representados. Y la única forma de hacerlo es construyendo. No hay mejor gobierno que una buena oposición. Una buena oposición marca la queja del vecino que no está conforme. O sea que ojalá se junten. Pero, por ejemplo, ayer, José Manuel, hablando con Pedro, ayer o anteayer, no me acuerdo bien, con el tema de las multas, me dice, ¿sabés cuántos inspectores hay? Digo, ¿y qué hay? ¿Cuál es el problema que haya un inspector solo? O que no haya, y que ese día salgan dos. El asunto es dar la señal de que no vas a hacer fiesta, porque te pueden caer. ¿Cuántos inspectores tiene Colonia? Uno, dos, no importa. Ese es lo que yo veía de raro, porque sí, más bien, cobrale $1.000. Te vas a cuidar. ¿Y quién va a ser el inspector? Yo qué sé, alguien va a ir. ¿O no? Entonces. Pero además, en el plano del debate y de la discusión, uno puede decir, y yo comparto con el compañero Pedro, la intendencia tiene pocos inspectores, bien, es una norma de difícil aplicación, quizás no se llegue a multar a nadie, pero eso no significa que a la hora de proponer y de votar, uno no dé con su voto un mensaje de que estamos trabajando conjuntamente con los demás partidos políticos para combatir el avance de una pandemia que nos está matando a nosotros mismos. E incluso, en el plano de la argumentación, uno puede ser durísimo, cuestionar, denunciar, criticar, con respeto por supuesto, pero además dejando en claro, aún siendo muy crítico, que apoyamos algunas cosas. Pasa lo mismo, y el Frente Amplio en eso yo siempre lo he reconocido, a nivel nacional, con el tema de los impuestos que se han dado últimamente, que ha propuesto el gobierno para los funcionarios públicos, o algunos subsidios y subvenciones para enfrentar la pandemia. El Frente Amplio en general ha sido muy crítico, porque cree que es insuficiente, porque creemos que habría que haberlo hecho antes, pero a la hora de votar votamos a favor. Digamos, salvo excepciones de cosas que no compartimos, la mayoría se han votado a favor, y se han votado a favor porque entendemos que es lo mejor para la gente que nosotros representamos. Pasó lo mismo con la ley de urgente consideración. La ley de urgente consideración tiene 500 artículos. Estamos proponiendo un referéndum contra 135. Significa que todo lo demás, más allá de que uno puede estar a favor o en contra, nosotros no estamos pretendiendo que se retire ni se derogue. Digamos, es parte de una oposición que es dura cuando tiene que serlo, pero que pretende volver al gobierno. Cuando la gente me vota a mí, no me vota para ser oposición, me vota para gobernar y pierdo. Pero eso es distinto. Digamos, yo no conozco a nadie que vaya a votar a alguien para hacer oposición. Lo va a votar para que sea intendente. Digamos, el que fue a votar a Jorge Mota o a Ariel Beltrán, lo fue a votar para que sean intendentes, no para que sean oposición. Después vos perdés la elección y te adjudica un rol, eso, que naturalmente tenés que llevar con mucha responsabilidad, pero con en miras al objetivo que te propusiste, y es en algún momento llegar o a la intendencia, o al gobierno nacional, o al cargo en realidad que te postulaste. José Manuel, lo mejor, gracias por aceptar esta invitación, y te voy a pedir que le dé un mensaje al obrero, en este día que mañana, bueno, yo les digo buena jornada, y darle un mensaje a
al obrero en general, porque bueno, al fin y al cabo, uno, un patrón, un obrero, no estoy hablando de los monstruos, ¿no? Estoy hablando de las pequeñas pymes, somos todos obreros y nos gusta que también nos sientan como obreros. Un mensaje, José Manuel. Sí, un saludo, por supuesto, enorme para todos los trabajadores y trabajadoras del Uruguay, que con su esfuerzo y con sus energías llevan adelante los destinos de un país que tanto queremos y admiramos. También para todos aquellos que producto de esta pandemia y de otras circunstancias han perdido sus fuentes laborales y que de alguna manera están sufriendo estas consecuencias. También el mensaje de reivindicación de las posibilidades de obtener en un futuro cercano esa fuente laboral. Y también decir que el saludo y el mensaje de lucha y de reivindicación de los derechos laborales es para todos los trabajadores y trabajadoras de este país, que van desde el obrero de la construcción hasta el periodista Rulo, hasta el abogado como soy yo, hasta aquel diputado, hasta aquel senador, hasta aquel presidente. Todos los que de alguna manera aportamos nuestras energías a cambio de un salario, naturalmente, pero que con ello también les llevamos el pan y lo compartimos con nuestra familia, somos trabajadores y por lo tanto para todos un enorme saludo, un mensaje siempre de esperanza, aún en los peores momentos, que tenemos que cuidarnos mucho porque de eso depende la salud y el bienestar de todos, y siempre pensar que aún en las enormes diferencias que podemos tener políticas con los demás partidos, que el concepto de concordia y de unidad nacional siempre va a ser el mejor para derribar estos muros que en este caso la pandemia nos impone. Y bueno, decir que mañana en nuestro caso vamos a andarnos a Albesia recolectando alguna firma, pero con el mayor de los cuidados, que cada uno lo pase de la mejor manera posible. Un abrazo, amigo, un abrazo. Y nos da un gusto charlar contigo. Un saludo a toda la barra por ahí. Y que todo sea para bien, que tengas buena jornada en el día de mañana y que aquellos que quieran hacer fiesta, son como 140 palos y encima tendría que ser más todavía, más duro, detenido, porque no se hace, nos tenemos que cuidar entre todos. José Manuel no lo puede decir, pues yo sí. A cuidarse, muchachos, a cuidarse, por favor. Después tendremos tiempo de hacer fiesta, porque el mejor abrazo hoy en día es no abrazarse. Así que bueno, o no juntarse. Un abrazo, José Manuel. Un abrazo, saludos, vamos arriba. Te apreciamos mucho, amigo.